Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos todos a Calvary Culiacán Este. Hoy estamos de fiesta porque tenemos invitados muy especiales. Y bienvenidos también quien nos visita por primera vez, bienvenida. Ella es la hermana Isabel, ¿cómo te llamas? Griselda. Gisela. Bienvenida Gisela. Aprovechando, le damos la bienvenida a Gisela. Qué bueno que nos puedes acompañar el día de hoy. Y espero que cuando llegaste te hayan dado esta bolsita. Estos son los nuevos regalos que tenemos para todos los que nos visitan por primera vez. Y también Isabel, como agradecimiento por llevar las buenas noticias, te vamos a regalar una libretita. Al final, no olvides pedírsela a Delia para que la puedas tener, te la puedas llevar. Y pues ya sabes, como agradecimiento por llevar las buenas noticias, tú también si invitas a alguien te vas a llevar una libretita como esta para que puedas tomar notas aquí durante la enseñanza. Bien, tenemos unos cuantos avisos que dar. Primero de ellos, dale a la siguiente por favor, es la tarde de café que vamos a tener el próximo sábado 19 de septiembre de Mujeres en Victoria. Todas las mujeres están invitadas. Tarde de café, va a haber enseñanza, obviamente pues va a haber café, va a haber ahí unos postres para que puedas venir, puedas escuchar la palabra y puedas pasar un tiempo muy agradable con otras mujeres y obviamente pues cuidando tu salud, teniendo sana distancia y todos los protocolos necesarios. Próximo sábado 19 de septiembre a las 5 p.m. para que invites a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a tu vecina, a tu hermana, a tu prima, a todos. No te lo pierdas y aparta esa fecha. Y bueno, también te recordamos las cajas de las ofrendas. Tenemos dos cajas, una en la parte de atrás y una aquí al lado, a mi lado izquierdo, tu lado derecho, donde tú puedes depositar tu ofrenda, lo que Dios propuso en tu corazón. Recuerda, no damos por tristeza, no damos por necesidad, sino que damos con un corazón agradecido. Así que ahí está la invitación, lo que Dios propuso en tu corazón lo puedes depositar ahí en la caja de las ofrendas. Y bueno, pues vamos, ahora sí dale a la siguiente. Vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Como les decía, hoy tenemos invitados especiales. Ya vimos a Brenda, nos acompañó en la alabanza. Y hoy vamos a tener también a Pastor Hugo acá con nosotros. ¿Te parece si oramos por él antes de que él pase acá? Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por este día especial, Señor. Hoy preparamos nuestros corazones, los disponemos para escuchar tu palabra. Gracias por la vida de Pastor Hugo Limón que está hoy con nosotros, Señor. Gracias por cómo Él ha sido una bendición para nuestra vida, Señor. Te agradecemos por su vida, por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo, Señor, para llevar a cabo ese ministerio que tú le has dado, Señor. Lo bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, pásele, pastor. Ahí está. Para abajo. Para abajo. ¿Se pueden sentar? Gracias. Bien. Sí. Bien, un pequeño cambio ahí, pero ya muy bien. ¿Están? Me da mucho gusto estar por fin aquí en Calvary Culiacán Este. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos ven por las redes sociales, también bienvenidos. Estamos en una serie que se llama Trastornadores, impactando al mundo con un mensaje. Estamos verso a verso en el libro de Hechos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Qué bueno que vinieron hoy y espero que sigan viniendo con un compromiso de no faltar los domingos, invitar más personas aquí a la iglesia y también a los que nos están viendo en las redes sociales que nos sigan todos los domingos. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios hoy en Hechos. Para entrar quiero platicarte que hace muchos años yo vivía en la Ciudad de México cuando estaba estudiando Instituto Bíblico y yo vivía en unos departamentos de estudiantes de Instituto Bíblico y eran literas. Todos saben lo que son literas, ¿verdad? Entonces en la noche, madrugada, yo estaba dormido y empecé a sentir que la litera se movía mucho.
Entonces empecé a golpearle al de arriba porque obviamente se movía mucho para que me dejara dormir, pero seguía y seguía y seguía. Entonces ya se me hizo mucho y me asomé a la litera de arriba y no había nadie. Y se estaba moviendo la litera y ya escuché que desde abajo dijeron, ¡está temblando! Y salí corriendo, sin peinarme, así me salí. Y llegué y obviamente en la Ciudad de México cuando tiembla, toda la gente ya como ha pasado muchos temblores sale huyendo así, todos estaban gritando. Pero bueno, ¿alguna vez tú has estado en un terremoto? ¿Alguien ha estado en un terremoto? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En México? ¿Tú? ¿En Tlaxcala? Bien, pues la verdad se siente horrible. Pero hoy vamos a ir a un pasaje que fíjate lo que sucedió. Tembló también, pero por consecuencia de que alguien estaba orando a Dios. ¿Tú crees? Fue tan poderosa la oración que hubo un terremoto después de que oraron. Es algo sin precedentes en la Biblia, impresionante de cómo alguien oró de esa manera y después de que oraron tembló. Así que hoy vamos a aprender de esa enseñanza en Hechos 4 y si estás tomando notas, apúntalo por favor. Es cómo orar poderosamente. Cómo orar poderosamente. ¿Cuántos quieren aprender a orar poderosamente? ¿Cuántos quieren aprender a orar así? Bien, pues la Biblia nos enseña cómo y vamos a tomar esta oración modelo para aprender a orar poderosamente y vamos a estar en Hechos 4. Abre tu Biblia por favor. Ya sabes que aquí en Calvary, Culiacán siempre se estudia la Biblia. La estudiamos verso a verso y estamos en Hechos capítulo 4. Búscala por favor y vamos a empezar en el versículo 23. Hechos 4, 23. Antes de leerlo, te conecto con el contexto que ustedes ya han estado viendo domingo a domingo. Pero resulta que cuando iba Pedro y Juan al templo a orar, había un cojo en una puerta del templo y la puerta, ¿cómo se llamaba? La Hermosa. Muy bien. Entonces hubo una sanidad de ese cojo y obviamente todo el pueblo se impactó por esa sanidad. Muchos, 5,000 hombres fueron salvos a raíz de ese milagro y de que Pedro compartió el evangelio. Los judíos, los líderes judíos se enojaron y los arrestaron, pero como no pudieron hacerles nada, los dejaron ir. Y Pedro fue cuando dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los dejaron ir porque no podían castigarlos y entonces llegamos al versículo 23. Si lo lees conmigo por favor ahí en tu Biblia. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es decir, no pudieron encerrarlos ni castigarlos y ellos decidieron continuar predicando el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, estaban contentos, estaban gozosos y por consecuencia de eso, elevaron una oración. Por consecuencia de la grandeza de Dios, de que Dios estuvo con ellos y que los líderes judíos no pudieron encerrarlos, ellos elevaron una oración. Y fíjate lo que sucede si nos brincamos al último versículo, al 31, al último versículo de hoy, que ahorita vamos a ir verso a verso, pero ve el 31. Después de que oraron, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Espero que no tengas miedo a los temblores porque al final de esa enseñanza va a temblar también aquí. ¿Ok? Y estamos en el segundo piso, entonces va a ser todavía más emocionante. ¿Sabes que cuando yo estaba en el Instituto Bíblico nos mostraron un video que no lo pude encontrar, pero era un video donde había unos misioneros en África compartiéndose en una tribu y estaba toda la tribu ahí y estaban compartiendo esta parte? Y cuando terminaron de compartirla y oraron, tembló ahí también. Realmente Dios responde esa oración cuando es una oración poderosa y hoy vamos a aprender eso. Ahora, quiero dejar claro que en este tiempo era mucho más importante y necesario que hubiera señales como esta que vemos aquí, porque la Biblia no había sido escrita todavía y esto iniciaba y necesitaban de parte de Dios señales para acreditar o para que la gente creyera en estos siervos de Dios. Hoy en día tenemos la Biblia completa y Dios sigue obrando milagros, pero no con la intención de que la gente crea porque ya está la Biblia escrita, sino que sigue obrando y esos terremotos y temblores y conversiones son en el corazón de los hombres y las mujeres.
¿verdad? Vidas cambiadas, transformadas literalmente después de personas que han estado orando por otras personas. Entonces te pregunto, ¿cómo es entonces una oración poderosa? ¿Cómo crees tú que es una oración poderosa? Quiero platicarte rápidamente. Cuando vivía en Tijuana, cuando recién llegué a Tijuana, iba a una iglesia donde, X iglesia, donde se pensaba que cuando orabas con poder tenías que gritar. No sé si has visto eso, ¿no? Y en el nombre de Jesús yo declaro que las cosas se dan. Y así, ¿no? ¿Sí has visto eso? Que es así como que te espantas, ¿no? Entonces yo estaba sorprendido porque estaban en una reunión y había una mujer que estaba orando y todos decían que era una mujer que oraba poderosamente, ¿no? Yo estaba viendo y estaba orando así. Y en el nombre de Jesús, gritando bien fuerte. Entonces a un lado estaba orando por una mujer que estaba enferma y a un lado había otra mujer enferma de gripa. Y entonces estaba orando la mujer, en el nombre de Jesús yo declaro, y achú, gritó, ¡salud!, le dijo. Y otro nada más se asustó, ¿verdad? No tiene nada que ver con poder el que grites, el que levantes tu voz y el que declares que los cielos se abren. No, tiene que ver con otros principios muy importantes que están basados en la Biblia y que vamos a aprender en esta oración. Entonces, primero que nada quiero decirte que una oración poderosa es la que provoca una respuesta de parte de Dios. Apúntalo en tus notas. Una oración poderosa es aquella que provoca una respuesta de parte de Dios. En este caso fue literal la respuesta, fue visible, fue una señal, un temblor. Quiere decir que Dios realmente escuchó la oración y contestó como una manera de decir, estoy con ustedes, estoy con esa oración y voy a cumplir esa petición que me dieron. Pero no necesariamente tiene que temblar. Una oración poderosa es cuando tú oras y Dios responde a esa oración, porque el poder está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y también apunta por favor en tus notas esto, es muy importante. El poder no está en la oración. Si alguien te enseñó eso, bueno, hoy espero que puedas dejarlo a un lado y aprender la verdad de Dios. El poder no está en la oración, el poder está en el Dios de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante porque la gente a veces idolatra la oración. Es decir, es que la oración es poderosa, es que el poder está en la oración. No, si eso fuera verdad, entonces cualquier persona de cualquier credo, de cualquier religión, de cualquier filosofía, tuviera mucho poder, porque hay gente que se la pasa orando o rezando o haciendo plegarias todo el día, ¿verdad que sí? Pero no es así. Tiene que ver con el Dios a quien le oras, porque ahí está el poder en Jesús. Entonces, en estos siguientes versículos vamos a ver, apunta en tus notas, 4 elementos de una oración poderosa. 4 elementos de una oración poderosa para que cuando tú ores, los incluyas, te asegures de caminar en esos elementos y entonces podrás ver una respuesta de Dios a tu oración. Es una gran enseñanza porque nos sirve muchísimo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no quieren orar y que Dios responda a la oración, verdad? ¿Cuántos de ustedes no quieren orar de una manera poderosa, no en sí en la oración, sino en el Dios de la oración? Bien, vamos a leer por favor el siguiente versículo, el 24. Versículo 24, mira lo que dice la primera parte. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, hasta ahí. Una vez más, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Recuerda, Pedro, Juan fueron arrestados, no pudieron ellos castigarlos ni mantenerlos encerrados, los dejaron ir libres y ellos dijeron que iban a continuar predicando a Jesucristo. Entonces cuando vienen con los suyos, con los demás hermanos y les cuentan lo que pasó, se regocijaron, se alegraron y juntos oraron a Dios. Y dice aquí que alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Lo leíste ahí en tu Biblia? Busca la palabra unánime ahí en tu Biblia. Unánimes. Unánimes significa un mismo propósito, de común acuerdo, una sola pasión. Literal significa correr juntos y al unísono. Correr juntos y al unísono. ¿Alguien ha visto esas películas? O quizás has visto Soldados, o los de las boinas negras que están ahí en el parque a veces, que van corriendo y cantando juntos y empiezan a decir, y que somos uno, ¿se ha escuchado eso? Bien, eso sería
representación de esta palabra unánimes, es decir, correr juntos y al unísono. Es decir, como dice este comentarista, es una imagen musical. Una serie de notas suenan y aunque diferentes, armonizan en ritmo y en tono bajo la dirección del director de la orquesta, que es el Espíritu Santo. Entonces, es un grupo de personas que están orando a Dios con un mismo propósito, con una misma pasión, en común acuerdo, y el Espíritu Santo los está orquestando, los está dirigiendo. ¿Alguien ha ido una vez a una orquesta? Yo sé que ustedes se la pasan en los teatros y son muy cultos y eso, pero quizás ha sido una orquesta, ¿verdad? Y hay un director de orquesta, el que tiene esa varita y que está dirigiendo a todos, ¿verdad? Y todos los sonidos están unánimes, están unidos, están entrelazados en armonía, ¿verdad? Para que la melodía total suena hermosa. Es exactamente así una oración poderosa cuando es unánimes, un grupo de cristianos hijos de Dios orando por un mismo propósito y el Espíritu Santo es el orquestador para que sea una hermosa alabanza para el Señor, una hermosa oración para el Señor. ¿De acuerdo? Entonces aquí encontramos el primer elemento de una oración poderosa y es unidad. Unidad. Y vamos a aprender algo o más bien recordar algo que quizá ya sabes, pero vas a dar cuenta de lo importante que es esto. Orar en privado, orar tú solo con Dios es muy importante y muy necesario para tu relación con Dios. Pero cuando te unes con tus hermanos y te pones de acuerdo y oran juntos, unánimes, hay poder, porque el Señor Jesús le agrada cuando hay unidad en sus hijos. Entonces, oraron en unidad, se pusieron de acuerdo y entonces elevaron su voz a Dios. Y mira lo que dice Mateo 18, 19 al 20. En la Nueva Traducción Viviente dice, también, y son palabras de Jesús: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, ¿qué? Lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Y aunque el contexto de aquí habla del perdón, pero a fin de cuentas es una oración. ¿Estás de acuerdo? Dice, cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Si se ponen de acuerdo. Entonces, recordemos, iglesia, algo muy importante que a veces olvidamos: orar juntos por un mismo propósito, con una misma pasión, y nos ponemos de acuerdo a pedir por eso. Hay poder en la oración, porque el poder viene del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Una oración en unidad es una oración cristocéntrica, porque Él está ahí en medio de nosotros. Por lo tanto, es una oración poderosa. Qué importante es, y a veces qué olvidado es también, la oración en conjunto, que muchas veces hemos olvidado. Y ¿saben qué, iglesias? Para nosotros aquí en Calvary y Culiacán, en este y en norte y en sur, esto es una gran enseñanza y un recordatorio de lo que necesitamos hacer más en estos tiempos: juntarnos a orar, que muchas veces no lo hemos hecho. Es muy importante. Apunta esta cita, por favor, Hechos 12, 5 al 8. En tu casa puedes leerlo completo, pero es cuando en otra ocasión a Pedro lo encarcelan. Y dice que la iglesia estaba haciendo oración por él. Y entonces un ángel vino y lo libertó de la cárcel. El énfasis de esta parte es que la iglesia se estaba reuniendo a orar unánimes por un mismo propósito, en acuerdo. ¿Cuál era? La liberación del apóstol Pedro. Entonces, anota esto: el poder en la oración se multiplica cuando te unes con tus hermanos a clamar a Dios. Que te quede claro, recuérdalo y que lo entendamos muy bien. Una oración poderosa, o cómo orar poderosamente, tiene que ver en orar junto con tus hermanos, porque se multiplica ese poder cuando te unes con ellos. O te lo pongo de otra manera: ponerse de acuerdo, presentarse ante Dios con un mismo propósito, es una oración poderosa. ¿Cuántas veces o qué tan frecuente te juntas con tus hermanos a orar? Sé que Dios nos está llamando a orar en unidad, como congregación, en reuniones juntos, no nada más en nuestras casas. Mira, para que veas el poder de la unidad, te recuerdo esta historia que quizás ya se las ha platicado el Pastor Jesús, a lo mejor porque es muy famosa.
los famosos 40 mártires de la ciudad de Sebaste. No sé si has escuchado, pero en el año 320, hace muchos años de esto, estos 40 jóvenes estaban siendo perseguidos por el emperador por ser cristianos. Y entonces, si no negaban su fe, los mataba, típico. Entonces los 40 jóvenes dijeron, nosotros no vamos a negar a Jesús. Entonces los agarraron a esos 40 y los metieron en un lago casi congelado, en agua casi congelada. Entonces los soldados y el emperador les dijeron, cualquiera de ustedes que quiera librarse, se puede salir de ese lago, y eso significa que has negado a Jesucristo. Nada más tienes que hacer eso y te sales de ese lago. Los 40 estaban en ese lago congelados y estaban cantando una oración que decía, Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Unánimes. Y entonces uno de ellos, mientras pasaba el tiempo y la voz iba bajando, uno de ellos renunció y dejó a los 40 y se salió gateando, no podía más con el frío. ¿Y sabes qué sucedió? Uno de los soldados, al ver eso, él se quitó la armadura, se quitó la vestimenta y se metió junto con los otros 39 para continuar con el canto de Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Y los 40 murieron, incluyendo el soldado romano. Te pregunto, ¿estás listo para entrar en la batalla orando unánimes con tus hermanos? Es muy necesario. Necesitamos orar juntos. Leamos por favor el siguiente versículo. Estamos leyendo Hechos 4, si tienen Biblia, si no se los pongo aquí en la pantalla. Hechos 4, 24. Una vez más lo leemos, dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, eso ya lo vimos, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez más, si queremos orar poderosamente, si queremos que nuestra oración provoque una respuesta de parte de Dios, el primer elemento que vimos es que necesitamos orar en unidad, orar unos con otros, juntos, unánimes. Pero aquí vemos otra cosa. Dice que alzaron unánimes la voz. ¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo primero que dijeron en la oración? Exacto. No dijeron, te pedimos, Señor. Ayúdanos, Dios. No dijeron eso, ¿verdad? Lo primero que dijeron es, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están haciendo aquí? Exactamente, muy bien. Lo primero es exaltación. Ese es el segundo elemento de una oración poderosa, exaltación. Lo primero que debes hacer cuando oras, si quieres provocar una respuesta en el cielo, es exaltar a Jesucristo, reconocerle, adorarlo, exaltarlo con tus labios, con tus palabras, como lo hicieron ellos. Se juntaron todos unánimes en una sola voz, en unidad, y lo primero que hicieron fue, soberano Señor. Entonces, exaltar al Señor Jesús es ponerle a Él en el lugar que merece. Y esto cambia tu perspectiva en la oración, porque no hay problema más grande que Jesús y nuestras luchas son pequeñas ante Él. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, es súper necesario e importante que lo primero que hagas es exaltar a Jesús, recordándote a ti mismo también quién es Él y su grandeza y su poder, y que puedes descansar en Él, que Él está por encima de todo. ¿Y cuál fue la primera palabra que usaron? Soberano. Una gran palabra. Soberano significa gobernante poderoso que tiene control y dominio sobre todo. Entonces mira qué importante es. Están todos juntos orando y lo primero que dicen es, Señor, tú tienes el control de toda situación. Señor, tú gobiernas todo lo que sucede en todo el universo. Eso te va a llevar a cambiar tu perspectiva de ver las cosas. Y en vez de ver un problema grandísimo, vas a ver como la realidad es a tu Señor grandísimo y tu problema súper pequeño delante del Señor, y vas a orar totalmente en otra perspectiva. Entonces, ellos, los discípulos, oraban con poder y confianza porque sabían control de lo que estás pasando.
como sea. Ahí te va un consejo para cuando ores. Si quieres que haya poder en tu oración, una oración poderosa, orar dándolo, alabándolo, proclamando su grandeza y soberanía, invocando su nombre, y entonces tendrás una oración poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo hemos hecho muchas veces y casi siempre, o más bien siempre debemos hacerlo. Iniciamos exaltando a Jesús. Siempre una oración así debe de iniciar. Entonces, júntense a orar. Si tienes un problema, una necesidad, júntate con alguien más de la iglesia. Háblale al pastor, háblale a Ismael, a Flor, a Vero, o a cualquiera de aquí. ¿Sabes qué? Tengo un gran problema, vamos a orar juntos o juntas. O puede ser por las redes sociales, por la tecnología, por Zoom, lo que sea, pero el mismo propósito. Orar porque necesito salud, necesito finanzas, hay un problema en mi familia, quisiera que mi familia conociera al Señor y que fueran perdonados y fueran salvos. Entonces juntan y dicen, primero que nada, soberano Señor, tú tienes el control de todo. Todo está en tus manos, nada se sale de tus manos, por lo tanto, y ya continúas orando. Hablando de la grandeza, te quiero contar de este famoso personaje que se llamó Alejandro Magno. Quizás has escuchado de las películas, pero hay una historia verídica que cuenta que una vez él iba en su caballo, que se llamaba Bucéfalo, su caballo, y venía de haber conquistado muchas ciudades. Y cuando venía, un mendigo se acercó y le pidió una moneda. Alejandro Magno, entera de las que acababa de conquistar. El mendigo estaba sorprendido, le dijo, mi rey, pero yo solo te pedí una moneda. Le dijo Alejandro, tranquilo, tú solamente eres el mendigo bianco. No pienses en ti, piensa en mi grandeza. Digna de mí y no de ti. Y le dijo, emocionar el tamaño de la grandeza que te lo da. Y quedó esa frase para la historia. Es exactamente lo mismo cuando oramos a Dios. Él es grande. Tiene toda la grandeza. Y Él nos bendice no porque no solo merezcamos, sino porque habla de su poder y de su grandeza. Y cuando oras, así debes acercarte ante Él, exaltándolo, porque Él tiene el dominio, el control de toda situación. Entonces dicen amén. Vamos orando, por favor, leyendo desde... Miren lo que siguen diciendo, aparte de que lo exaltaron. Ahora, ¿qué dicen? 20, dicen que por boca de tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow, esto es súper mega importante. Pónganme atención. Trata de captar lo que están haciendo ahora estos discípulos en su oración. Primero dijimos que oraron juntos, unánimes, un mismo propósito. Lo primero que hicieron fue exaltar a Jesús, reconociendo su grandeza, soberano Señor. ¿Y ahora qué están haciendo aquí? Alguien dígame, por favor. Están orando y lo que dicen es que por boca de David tu siervo dijiste, y empiezan a decir lo que David dijo. Exacto, que está en dónde. Exacto. En la palabra de Dios. Estos hombres conocían la palabra de Dios, ¿estás de acuerdo? Qué gran importancia, y aquí está el poder en la oración, cuando realmente tu oración va de acuerdo a la palabra de Dios. Oras la palabra. Ok, ese es el tercer elemento de una oración poderosa. Palabra, la palabra de Dios. Ellos están citando el Salmo 2. Esto que dice aquí, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso está escrito en la Biblia mucho antes, en el Salmo número 2, ¿de acuerdo? Entonces, qué interesante, y eso es súper padrísimo y es muy importante que lo entiendas. Ellos están orando y están orando la palabra escrita, están llenos de la palabra.
Pero no nada más eso. Mira lo que dice ahí más abajo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, están orando y dicen, la palabra dice en Salmo 2 que se iban a unir en contra tuya, en contra de tu ungido. Y eso acaba de suceder. Están aplicando la palabra a lo que sucedió. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo importante en la oración. Que estés de acuerdo a la palabra y que puedas entender lo que la palabra dice de la situación que estás viviendo. Esa es la clave, que puedas tú mencionar con tus labios lo que la palabra dice de la situación que estás viviendo. Eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, mientras más lleno estés de la palabra de Dios, más poder tendrán tus oraciones, porque orarás de acuerdo a ella. Apúntalo en tus notas. Esto es bien importante porque hay gente en la iglesia que es floja, en otras iglesias y en otras transmisiones, ¿ok? Es floja, no quiere leer la Biblia, pero quieren poder en la oración. Y piensan que con una gritería o con declarar y profetizar, entre comillas, que eso no es bíblico, ya van a tener poder. No es así. El poder está en el Dios de la oración, y el Dios de la oración nos ha dejado su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, cuando tú ores, necesitas orar la palabra. Por ejemplo, si estás pasando por una situación difícil financiera, puedes recordar lo que dice en Salmos y decir, como tu siervo David dijo, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Exactamente haría lo mismo que hicieron ellos. Ellos acababan de pasar la crucifixión de Jesús, y cuando están orando, ellos hablan del Salmo 2 y dicen, se cumplió en esto, y entonces empiezan a orar al respecto. Entonces es muy importante esto. Apunta ese consejo de poder. Estés orando, menciona versículos bíblicos relacionados viviendo, perdón. Ahora, para poder hacer esto, tienes que conocer la palabra, ¿verdad que sí? Por eso, en Calvary, te llevamos siempre a la palabra y damos verso a verso, para que tu mente, tu corazón, tu espíritu y tu alma estén llenos de la palabra, y cuando estás orando, los versículos van a salir de tus labios porque conoces la palabra, y serás un hombre o una mujer que ora con poder, porque ora de acuerdo a la Biblia. Las oraciones de personas que asisten a iglesias Calvary no son las únicas, obviamente, pero iglesias Calvary es muy probable que sean oraciones con poder, porque son personas que conocen la Biblia, que conocen la palabra, y entonces van a orar la palabra. Entonces ora la palabra de Dios. Es el mismo Señor Jesús. Juan 1:1 dice en la Nueva Traducción Viviente, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Habla de Jesús, Él mismo es la palabra. Y como dice Efesios 6:17, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La oración es guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Estás orando y es una guerra espiritual en la oración. Obviamente no vas a la guerra sin tu... Es la palabra de Dios, es la espada. Y mira qué importante con esta ilustración que es bíblica. En la antigüedad a los prisioneros les cortaban los pulgares de las manos. ¿Tú sabías eso? Lo puedes ver en tu casa en Jueces 1, 6 y 7. En la antigüedad a los prisioneros de guerra les cortaban los pulgares. ¿Por qué crees tú que les cortaban los pulgares de la mano? Exactamente. Porque si no tienes el pulgar, no tienes fuerza para agarrar la espada, ¿verdad que sí? Y así se aseguraban que esos hombres estaban inhabilitados para poder entrar en guerra contra ellos, ¿verdad que sí? Bien, pues es muy importante que cuando entres a la batalla espiritual a través de la oración, asegúrate de tomar tu espada, que no vengas con tu mano sin un pulgar y entres a la guerra. Necesitas la palabra de Dios para entrar en la guerra de la oración. Amén. Vamos a terminar leyendo el 29 y el 30, por favor. Una vez más, vamos, antes de leerlo, recordar. Primero, unánimes levantaron su voz, todos juntos en un mismo propósito. Lo primero que hicieron fue exaltar a Jesús, reconociendo su grandeza, su soberanía. Después de eso, oran la palabra de Dios. ¿Cómo
tu palabra dice en el Salmo 2, a través de David, que esto iba a suceder y esto sucedió. Y luego vamos al versículo 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. ¿Lo leíste? Ahora sí viene la petición. ¿Lo ves? Ahora sí viene la petición, pero es una petición, ojo, una petición que se desprende de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que está sucediendo en ese momento. Una vez más, léelo conmigo. Después de haber hecho lo que ya dijimos, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas de la gente que estaba en contra de ellos y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Pregunta: ¿era la voluntad de Dios que esta gente hablara con denuedo la palabra de Dios? Exacto. Pues por eso quisieron encarcelar a Pedro y a Juan, ¿verdad? Entonces están orando y están pidiendo de acuerdo a su voluntad. El problema con nuestras oraciones hoy en día es que empezamos con el último elemento, ¿verdad? Iniciamos a orar: te pedimos, Señor, que no, espérame. Yo sé que tienes necesidad, yo sé que estás orando por algo en especial, está bien. Pero antes de llegar ahí, hay otros elementos muy importantes para que puedas llegar correctamente a pedir de acuerdo a su voluntad. Aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si tú pides al Señor, vas a recibir. Si tú buscas, vas a hallar, y si tú tocas la puerta, se te va a abrir. Necesitamos pedir a Dios después de que hicimos todo lo que hicimos, pero sí, parte de una oración poderosa es pedir, es parte de una oración poderosa. Necesitamos pedir, pero necesitamos pedir bien, ¿verdad? No pedir cualquier cosa. Ese es el problema que tenemos. Había un hombre un poco pasadito, era de Cábara y Culiacán Norte. Acá ustedes no me están escuchando ahorita. Y este hombre estaba un poquito pasadito de peso y dijo: voy a orar a Dios. Y le dijo: Señor, ayúdame por favor, no puedo bajar de peso. Yo sé que es una oración que ustedes nunca han orado, es allá en los de norte oran así. Y estaba orando él con todo su corazón: Señor, ayúdame por favor, no puedo bajar de peso. ¿Y qué crees? Una voz se escuchó del cielo que le respondió y le dijo: pídeme lo que quieras, hijo, y te lo daré. Y este joven se quedó: wow, lo que yo quiera y me lo va a dar, lo que quiera. Y rápidamente dijo: 6 tacos de tripa, 4 de adobada, 4 quesadillas y un refresco. Por eso Santiago escribió en 4, 2 y 3: pero no tienes lo que deseas porque no pides, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites, ¿verdad? Es un chiste, pero es algo que representa la realidad de muchas oraciones. Quizás no pides 6 tacos de adobada y de tripa, espero, pero quizás pides cosas para tus deleites que no son correctas. Entonces, si quieres pedir de acuerdo a su voluntad, necesitas primero pasar por los otros elementos para que llegues pidiendo de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, como dice Juan 14:13 y primera de Juan 5:14: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego dice primera de Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús es un cliché que se ha abusado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender que cuando dices en el nombre de Jesús, te refieres a que sea en su voluntad. Ok, si quieres utilizar o si quieres estar en el nombre de Jesús y pedir en su nombre, significa que vas a utilizar la posición del Señor Jesús, el poder que Él tiene, pero necesitas estar en su voluntad. Él no te va a dar lo que tú pidas si no es algo que Él quiere para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando pidas, necesitas pedir de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que tienes que entender aquí.
Sí, es pedir, pero no cualquier cosa. Pedir de acuerdo a su voluntad. Y entonces me vas a decir, ¿y cómo sé que estoy pidiendo conforme a su voluntad? ¿Verdad? Pues claro, ¿cómo sé? Bueno, tú mismo respóndeme. ¿Cómo sabes que lo que estás pidiendo va de acuerdo a su voluntad? Ya lo dije ahorita, espero que me puesto atención para poder que lleguen a esto. ¿La respuesta cuál es? ¿Cómo? Ok, eso va a ser como la evidencia. Si Dios te responde es porque fue de su voluntad. Pero antes de eso, ¿cómo sabes que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Exacto, es lo que acabamos de ver ahorita. Tres cosas que dos ya vimos y una que también es bíblica. ¿Cómo sé que estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad? Número uno, ya estás rendido a su voluntad cuando lo exaltaste. Dijiste, tú eres el Señor. Tú eres soberano, Señor. Es que se haga tu voluntad. Tú gobiernas por encima de todo y nosotros estamos abajo de ti. Tú eres el que reina. ¿Estamos de acuerdo? Te rendiste a su voluntad, sea la que sea. Número dos, va de acuerdo a su palabra. No puedes pedir algo que vaya en contra de su palabra y esperar que Dios te lo dé. Una vez cuando vivía en Tijuana, yo escuchaba la radio cristiana y muchas veces hablaban personas que estaban en Estados Unidos pidiendo oración. Hermano, le hablo para que ore por mí, porque es que la migra va a ir al trabajo y pues soy de ilegal aquí en Estados Unidos trabajando, ore para que no me regresen a México. Ah, sí, hermano, declaramos en el nombre de Jesús que tú vas a continuar en Estados Unidos trabajando de manera ilegal. O sea, es una incoherencia, ¿verdad? Dios nunca va a respaldar algo ilegal. Entonces, si quieres orar de acuerdo a su voluntad, debe de ser de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus principios en la palabra. Una vez más, ¿cómo vas a saberlo? Si conoces la palabra, por lo menos lo básico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y la guianza del Espíritu Santo, como dije al inicio, es el que orquesta esa oración poderosa, como dice en Romanos 8:26, de la traducción del lenguaje actual. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Entonces el Espíritu de Dios, si tú eres un hijo de Dios, estás lleno del Espíritu, Él te va a guiar a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por último, una vez más veamos el versículo final, el 31. Leámoslo de nuevo. Dice, cuando hubieron orado, después de que pasaron esos 4 elementos clave para que tu oración sea poderosa, ¿qué fue lo que sucedió ahí? El lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Hubo un terremoto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se revolcaban en el piso y decían cosas extrañas y temblaban. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, una vez más, quizás cuando tú ores no va a haber un terremoto, o quizás sí, como les dije de lo que sucedió allá en África. Pero aquí lo que estamos aprendiendo es que Dios respondió a esa oración. Fue una manera de decir, estoy de acuerdo y he concedido tu petición, y para que lo sepas, te voy a mandar algo visible, una señal. No tenían Biblia ellos, se basaban mucho por las señales. Hoy en día no necesitamos un temblor, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestro alrededor, en nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Que transforme corazones, que libere al cautivo, que salve al perdido, que sane al enfermo, que provea al necesitado. ¿Verdad que sí? Que sacie al hambriento y al sediento, que su reino se expanda, que haya matrimonios y vidas transformadas y cambiadas. ¿Verdad que sí? Esos son los temblores mucho más importantes que este temblor, porque tembló y se sintió algo padre y ya, fue todo, ¿verdad? Pero cuando Dios trae un temblor a la vida de una persona, un terremoto interno, y lo sacude y lo transforma, eso es para toda la eternidad, y eso es mucho más importante. Amén. Y para eso necesitas ser lleno de su Espíritu y hablar con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo significa lúcida y osada declaración, es decir, literal, diciéndolo todo. Todo lo que el Señor quiere que digas, tú vas a decirlo a todo tu alrededor. ¿Alguna vez has tenido esa osadía, de ese atrevimiento de predicar a tu alrededor
todo lo que Dios quiere que prediques alguna vez, es porque para hacer eso necesitas valor, y solamente te lo da el Espíritu de Dios, porque te ha llenado de ese Espíritu, te ha llenado de valor o de denuedo. Esa frase en las versiones Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Versión Internacional dice: predicaban con valentía la palabra de Dios, proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Eso sucedió, atención, la oración poderosa trajo como consecuencia que fueran llenos del Espíritu y predicaban con valentía y sin temor la palabra de Dios a todo su alrededor. Eso necesitamos hoy en día. Hechos 1:8, en la traducción del lenguaje actual, dice Jesús hablando: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Quiero que puedas aprender a relacionar. El poder del Espíritu no es para que sientas bonito, para que sientas calambres. Eso es lo que nos han mal enseñado. Aquí está claramente que el poder del Espíritu es para ser testigos, para hablar de Él, como lo vimos también en Hechos 4:31. Fueron llenos del Espíritu y hablaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, esta oración poderosa provocó que Dios les diera un denuedo, valor, atrevimiento para predicar su palabra sin temor, y eso necesitamos hoy en día. Amén. 4 elementos de una oración poderosa: unidad, exaltación, palabra y petición. Si tu oración tiene esos 4 elementos, entonces Dios va a responder tu oración. Esta oración va a provocar la respuesta de Dios en tu vida y en tu alrededor. ¿Cuántos de ustedes que están aquí y los que nos escuchan necesitan y anhelan orar con poder? ¿Cuántos? ¿Sí? Pues esto es lo que necesitamos hacer: orar juntos, unánimes, con un solo propósito, juntarnos a orar. Primero que nada, adorar, exaltar y alabar a Jesucristo por su soberanía, su poder, su grandeza. Orar de acuerdo a la palabra de Dios aplicada a la situación que estás orando. Y por último, pides de acuerdo a su voluntad. Si cumples eso, te garantizo que va a haber un terremoto espiritual en tu vida y en tu alrededor en lo que estás pidiendo. Vamos a orar. Señor, gracias porque así como ellos se pusieron de acuerdo y oraron a ti, hoy nos ponemos de acuerdo, unánimes, en un propósito, en una sola pasión, para pedir, Dios, de acuerdo a tu voluntad. Primero exaltándote, reconociendo que tú eres grande y poderoso, que tienes el dominio y el control de todo lo que sucede. Sea enfermedad, sea virus, sea situación financiera, sean matrimonios, sea lo que sea, Dios, tú tienes el control y está en tus manos, y nunca se ha salido y nunca se saldrá de tus manos y de tu poder, Señor. Y oramos de acuerdo a tu palabra, sabiendo que tú nos has usado para proclamar tu palabra, Dios, y nos quieres seguir usando para ello. Pongo en tus manos a estos guerreros que están aquí y los que nos están viendo en la transmisión, para que podamos ser hombres y mujeres de oración, pero que una oración con poder, que podamos pedir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y hoy de esa manera quiero elevar la oración para poner en tus manos las peticiones de cada uno de ellos. Poner en tus manos, Dios, las peticiones que hay en el corazón de estas personas que están aquí. Todo lo que les inquieta, lo que necesitan, hoy lo elevamos y lo ponemos delante de ti, sabiendo que tú tienes el dominio y el control, y también de cada persona que nos está viendo en las redes sociales. Señor, gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso, cercano, y que obras y que respondes oraciones. Sigue orando ahí donde estás, a Dios. Sigue orando y trata de tener esos elementos en tu oración. Mientras tú oras, yo me dirijo a quien nos visita hoy por primera vez. Si viniste aquí por primera vez, o si me estás viendo en las transmisiones, si eres alguien que aún no ha rendido su vida a Jesucristo públicamente, necesitas primero que nada, para que puedas orar con poder y ser usado y que Dios escuche tu oración, necesitas arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo. Reconocer que le necesitas y que eres el dueño y el Señor de tu vida. Así que yo quiero orar contigo. Yo te voy a ayudar a llevarte a Jesús, a que lo puedas conocer. Pero para saber quién eres, necesito pedirte que levantes tu mano.
Si tú necesitas hoy a Jesucristo y quieres rendirle tu vida, nada más alzas tu mano porque voy a orar junto contigo. Gracias, puedes bajarla. ¿Hay alguien más? Gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más? Si quieres a Jesucristo en tu vida, voy a orar por ti y voy a bendecir tu vida. ¿Quieres eso? Bien, bájala. Ok. Ahí también en la transmisión, si me están escuchando, digan junto conmigo estas palabras de corazón para que tú puedas acercarte a Jesús. Yo te voy a ayudar. Cierra tus ojos y dile con todo tu corazón: Señor Jesús, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú existes. Y hoy me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te doy gracias porque me perdonas, porque fuiste a la cruz a morir por mí. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida. Ruego que me ayudes a conocerte y que escuches mi oración y que respondas mi oración. Me pongo en tus manos, Dios mío. Gracias por tu misericordia a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora oro por ustedes así como están. Señor, pongo en tus manos a estas personas que levantaron su mano y también en las redes sociales. Señor, te ruego bendición sobre sus vidas. Dios, tú eres el Señor de sus vidas, el soberano Dios. Tú eres el que los trajo aquí, Señor, para que escucharan tu palabra. Y ahora mi petición, de acuerdo a tu palabra, Dios, es que ellos puedan ser llenos de ti, conocerte y ser usados, Dios, por ti. Todas esas necesidades que ellos tienen, todos esos problemas que ellos tienen, Dios, o esas preocupaciones que ellos tienen, o esas tristezas que ellos tienen, yo las pongo en tus manos, Dios, para que tú vengas a sus vidas y los transformes y les llenes de gozo, de libertad, y que te muestres a ellos como el Padre amoroso que eres. Yo los bendigo hoy y te doy gracias porque sé que están en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por haber estado aquí. El próximo domingo vamos a continuar con lo que sigue en Hechos 4. No falten, vengan el próximo domingo, traigan invitados, conocidos, eso es muy importante. ¿Ok? Para que haya ese terremoto a nuestro alrededor, tienen que escuchar la palabra de Dios. Así que invita a tu familia, a tus conocidos, tráelos aquí para que sigan escuchando y puedan ser bendecidos también. Amén. Adelante, pastor. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy aquí. Estamos todos despedidos. No te pierdas la siguiente semana. Te invitamos a que puedas estar acá y te recordamos también el evento de mujeres. Es este sábado, ya que viene a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por venir y estamos despedidos. Bienvenidos también a los que llegaron un poquito después. Sean bienvenidos y muchas gracias. Hasta la próxima semana.